Dentro del mundo de una vida de un criminal existe un factor de sociopatía que no te permite tener remordimiento. Yo creo que mis víctimas quisieran ver de alguna manera algún tipo de remordimiento. Y mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, ese remordimiento no lo tengo, ese remordimiento no existe. Por quién soy yo. Decidí dejar la universidad, dejar mis estudios, venirme a Florida otra vez y en Florida me dediqué a vender. Empecé con tiempos compartidos, después instrumentos financieros, después propiedades. Empecé a dar clases, desarrollé un don de palabra espectacular. Me di cuenta que tenía un poder de persuasión que era bastante único. En mi caso, yo fui una persona que creció con muy poco valor, o quizás ningún valor, porque no fue algo que mi familia se enfocó. Mi familia se enfocó en levantar personas con buen criterio, con buen valor. Mi familia se enfocó en por levantar a personas que fueran sobrevivientes independientemente del método que se utilice. En un momento donde paso de dar clases y educar a la gente a dar clases y estafar a la gente. ¿Okay? En esa época no había las redes sociales, entonces mi manera de hacerlo era persona a persona. Empiezo a desarrollar diferentes maneras de manipular el sistema, de manipular a la gente, de quitarles el dinero. Por ejemplo, tuve un entrenador que me decía, tu mejor habilidad es que puedes fingir sinceridad. Eso me lo empiezan a mostrar como si fueran virtudes, no defectos. Entonces me empiezo a enfocar en desarrollar esas virtudes. Yo no sabía ni que era tiempo compartido, ni me hacía Magalani, ni un apartamento. Para mí nada de esas cosas tenía sentido. Pero yo sabía que yo podía fingir conocimiento muy fácil, me podía sentar. Y había algo que yo podía transmitir que la gente le inspiraba confianza. Yo creo que si no tuve un mentor, tuve mucha gente que me guió de una manera correcta e incorrecta. Yo tenía un profesor que a mí me decía, si tú quieres saber si alguien sabe jugar un juego, escúchale cómo habla. Si yo te quito tu juego de béisbol y tú me dices a mí que tú vas a ser el arquero, yo no tengo que verte jugar béisbol. Ya yo sé que tú no sabes mongadeo. Tus palabras me dejaron saber que tú no sabes. Entonces tienes que empezar por dominarte el lenguaje del sistema, el lenguaje técnico del sistema. Una vez que tú lo dominas, ahora puedes jugar el juego. La mayoría de los hispanos llegan aquí, se meten en el juego, no saben jugar, pierden todo. El caso en el que yo caigo, que es en un proyecto en Fort Lauderdale que se llama Marina Oaks. En el año 2008, los federales consiguen mi nombre, se dan cuenta de quién soy yo y empiezan a investigarme. Varias agencias federales. Yo me entero, me doy la fuga, paso 3 años fugado en Nueva York, casi 4, y finalmente en el 2012 dan conmigo y me arrestan. Todo el mundo puede llegar a una ciudad y salir con 39 millones de dólares y estafar a los bancos más grandes de Estados Unidos y pasar años fugados sin que te agarren. Y en Nueva York reinvento otra vez mi vida y vuelvo a generar dinero otra vez. O sea, no todo el mundo puede lograr hacer ese tipo de cosas. Abril 30 del 2012. Y es una estafa por 39 millones de dólares. Y me están pidiendo 30 años de prisión. Fraude usando los bancos, fraude usando el correo, racketeering. Me sentencian a 15 años. Esa sentencia luego es reducida a 9 años y medio, de la cual sirvo 8 años con 7 meses. Que el tiempo que yo serví en prisión debería ser suficiente. Pero también entiendo que para la víctima no lo es. Cuando la gente me pregunta a mí si el crimen que yo cometí, el dinero que yo obtuve, valió la pena, yo quiero que ustedes me digan, después de ver la reacción de mis hijas, cuando yo llegué a la casa de ellas de sorpresa, si ustedes creen que valió la pena. Cuando yo salgo,
con un récord criminal, yo sabía que nadie me iba a contratar por mi récord. Yo tenía que añadirle valor a mi presencia. Mi primer trabajo es con una abogada que trabaja en inmigración, que es inmigración criminal. Y me cotizo súper bien, porque tengo la habilidad de poder leer un documento y estudiar un delito y decir cuáles son las fallas de la fiscalía, la falla de los investigadores, la falla del mismo departamento de migración. Y eso me permite a mí cotizarme, lo que es un problema para la gente que no tiene conocimiento. La gente que sale de prisión y no está preparada, no tiene cómo sobrevivir. Por eso vuelve a meter delito. Cuando salgo de la cárcel, yo sé que yo tengo que hacer algo para ayudar a mi comunidad. A esa misma comunidad a la que yo le saqué provecho, yo tenía que ayudarla. La misma habilidad que tú tienes para hacer lo malo es la misma habilidad, la misma exacta que tú tienes para hacer lo bueno. Tú no tienes que cambiar quién tú eres. Tú lo que tienes que cambiar es cómo lo haces. El conocimiento del conocimiento. Lo que tú decidas hacer con el conocimiento tiene mucho que ver con tus valores. ¿Ok? No importa qué tan importante sea la clase o qué tan formal sea la clase, tú no le puedes inculcar valores a la gente. No puedes, eso es imposible. Además, si tienes tendencias criminales, me importa que tú agarres todo lo que hago ahí. Lamentablemente, mi trabajo simplemente es darte el conocimiento y compartir las consecuencias de mi versión. Y ahí en adelante, todo queda en tus manos. Lo que quieras hacer. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de todo esto y sé que ustedes van a echar. Todo el mundo piensa que hace todo bien en todo momento. Entonces, cuando no hay esa distinción, corres el riesgo de romper la ley sin saber que estás rompiendo la ley. Yo estaba consciente de que yo estaba rompiendo la ley, pero hoy en día mucha gente no lo está haciendo. Mucha gente lo que está es tomando consejos, siguiendo asesorías, tomando decisiones basadas en las redes sociales y no saben que esas decisiones los están haciendo romper la ley. Entonces salgo, me doy cuenta de eso y digo, ¿sabes qué? Yo creo que es el momento de que yo ahora empiece a enseñar y a dar clases y realmente mostrarle a la gente no solamente que existe una manera correcta de hacer las cosas, sino que existe una manera incorrecta de hacer las cosas y las consecuencias que eso puede tener. Para mí, si el inmigrante mantuviera su naturaleza, que lo sacó de su país, todos triunfarían aquí. Qué crítico de los inmigrantes, que una vez que llegan aquí, pasan de ser sobresalientes a ser sobrevivientes. Y la mayoría de los inmigrantes aquí tienen peor posición de la que tenían cuando salieron de su país. Pero están agradecidos por tener menos. Y en su país estaban inconformes por tener más. Entonces ese cambio de paradigma no es bueno, porque nos hace una mano de obra barata, nos hace esclavos legítimos, que nos victimiza, nos hace mudos. Yo critico a los inmigrantes que no tienen voz, que da miedo a hablar, somos intimidados por un sistema migratorio, judicial, civil. Entonces vinimos para acá a construir una infraestructura en la cual podemos vivir, o no sabemos cómo vivir, o quiere que vivamos. Y eso es una locura. Los inmigrantes deberíamos tener voz, deberíamos ser agresivos, deberíamos ser superiores. Tú tienes que vivir tu vida con ese estigma de que eres criminal y eres convicto y es casi que mi tarjeta de presentación. Acuérdate de que tú cometiste muchos fraudes. ¿Por qué? Porque me conozco en una época donde yo soy mentiroso, donde yo soy mujeriego, donde yo soy estafador, donde yo soy un bocadata. Vivía una vida que no importa cómo la obtuve, todo el mundo quisiera vivir. A la gente le encanta el que yo estoy súper cómodo con contar la peor versión de mí, ¿ok? Que incluye muchas cosas, incluye una vida de mucho dinero. Entonces te puedes dar luego de gastar 100,000 así, 200,000 aquí, 150,000 allá, 100,000. Y tú echas esos cuentos y la gente dice, vaya, no voy a hacer eso. Sí, pero como yo lo logré hacer, fue el vehículo incorrecto. Pero como la mía es tan chévere que vibras, a la gente no le importa. A la gente no le importa ver eso. Yo tenía
apartamento en Miami, apartamento en Hollywood, apartamento en Florida. Yo iba y votamos, yo tenía una vida espectacular. Entonces, como criminal ahora te encuentras con esto. ¿Qué tanto extrañas esa vida como para volver a hacer lo que estabas haciendo ahora? Todo quisiera vivir una vida donde no hay price tag. Y esa es una pregunta que todos los días te hacen. ¿Qué tanto extraño yo vivir así como para yo volver a hacer lo mismo para tener las mismas cosas? Aprendí a que donde estoy no es mi destino final. Mucha gente me vio con mucho dinero y dijo, ya llegas donde llegas. Después me vieron en el piso preso y me dijeron, ahora estás donde llegas. Ahora me ven otra vez con dinero y me dicen, ya llegaste donde llegas. Y siempre digo a la gente, yo no he llegado. Y nunca voy a llegar. Nunca voy a llegar. De repente, dentro de 3 años, me llegan otra vez y estoy manejando Google. No sé. Pero soy un trabajo en progreso. Pero ahora que lo sé, me disfruto mucho más. Mi lápida diría, Juan Carlos Sánchez fue habilidoso. ¿Ok? ¿Para qué? Ya eso queda a interpretación de cada persona. Ya eso habilidoso para... mis víctimas van a decir, claro que fue habilidoso. Ese carajo donde consiguió un restaurante y me quitó $200,000. Las personas que le van a decir, claro que fue habilidoso. Yo estuve detenido en emigración por 2 años y él fue el que me sacó. O los presos van a decir, claro que fue habilidoso. Yo me metí en un problema en prisión y él se aseguró que no me castigara. Entonces, dependiendo de la persona que vea el contexto, van a poder decir, de repente mis tías van a decir, claro que fue habilidoso. Cada vez que yo tenía un problema, yo llamé a mi papá, este es mi problema, y hasta de la cárcel cada uno lo solucionó. Entonces, y mi esposa te va a decir, no, mi ex esposa te va a decir, claro que fue habilidoso. Tipo, me engañó por tantos años y siempre me perdonaba. ¿Ve? Entonces, yo creo que habilidoso sería la palabra, casi que una camisa, si ahora quería eso.